Estamos acá con el resumen de la ronda número 5 del Tata Steel Masters 2021, donde revisamos rápidamente todas las partidas de la jornada. En la primera tenemos esta entre Carlsen y Donchenko, la cual inicia con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3 D6, D4 C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 A6, una Najdorf, alfil E3, E5, caballo B3, alfil E6, H3. Y bueno, esto ya es muy raro, o más bien secundario. Acá lo normal es jugar el ataque inglés con la jugada F3, seguido de dama D2, enroque largo y G4, por ejemplo. Pero H3 lo jugaba por Carlsen, caballo C6, dama F3 buscando enroque largo sin descuidar el control de la casilla D5. Además, en algún momento se podría estar preparando un G4, un alfil G5 y todo aquello. Sigue esto con torre C8, jugada normal, buscando contrajuego por la columna semiabierta C, típico en las sicilianas en general. Enroque, caballo A5, alfil G5, alfil E7, alfil por F6, alfil por F6, caballo D5, alfil G5 jaque, rey B1, H5 impidiendo un G4 de las blancas. Sigue esto con alfil E2, H4, caballo por A5, dama por A5, dama B3, dama C5, alfil G4 para, digamos, eliminar al alfil negro que se encuentra en E6, que presiona al caballo en D5 y que de alguna forma también defiende lo que es la posición del rey de las negras. Dama C4, alfil por E6, F por E6, caballo B6, doblete a dama y torre, así es que dama por B3, A por B3, torre C6, caballo C4 presionando en D6, rey E7, torre D3, torre F8, F3, alfil F4, torre HD1, torre D8, C3, torre D7, rey C2, torre D8, caballo A5, torre C7, B4, torre de D7, rey B3, torre D8, caballo C4, torre C6, caballo A3, D5, B5, torre CD6, B por A6, B por A6, rey A4, torre B8, B4, torre C6, rey B3, torre BC8, torre A1, torre C4, torre A2, lógicamente no. Caballo por C4, por D por C4 jaque y caería la torre blanca. Y se crearía un peligroso peón pasado para las negras. Así es que torre A2 lo jugado por Carlsen. Continúa Donchenko con A5, B por A5, torre B8 jaque, rey C2, torre C5, caballo B1, torre B, B5, E por D5, E por D5, A6, torre A5, torre por A5, torre por A5, C4, torre por A6, C por D5. Y ahora un final que ambos juegan con absoluta precisión, independiente de que Carlsen tenga un peón de más. Sigue esto con torre A2 jaque, rey B3, torre por G2, caballo C3, torre G3, D6 jaque, rey D7, caballo E4, torre por H3, rey C4, torre H1, rey D5, torre C1, caballo C5 jaque, rey E8, rey E6 entregando el caballo, torre por C5, torre A3. Y aquí está la explicación de la entrega de caballo. Se prepara mate en dos jugadas. Así es que única torre C8, D7 jaque y pincho a ambas piezas, a rey y torre, rey D8, D por C8 jaque, pues se corona con una dama. Sigue esto con rey por C8, torre A1, H3, torre H1, H2, rey F5, G5, rey G4, rey D7, rey H3, rey E6, rey G2, rey F5, rey H3, E4, F por E4 jaque, rey por E4, rey G4, rey E3, torre por H2, alfil por H2 y rey por G5 y tablas. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones, además de que puedes seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción. Ahora vamos con la partida entre Firouzja y Fan Forest. Inicia esto con D4, D5, caballo F3, caballo F6, G3, alfil F5, C4, E6, caballo C3, caballo BD7, caballo H4, D por C4, caballo por F5, E por F5, dama A4, alfil D6, acelerando su desarrollo. Ahora bien, C6 era totalmente jugable, y tras dama por C4, caballo B6, dama D3 tocando en F5, por tanto G6, luego alfil G7, enroque, etc. Y el peón S6 ayudaría a luchar contra un futuro alfil G2, además. Pero Fan Forest juega alfil D6, Firouzja, dama por C4, enroque, alfil G2, C6, dama D3, G6, enroque, torre E8, torre B1, caballo B6, B4, A6, A3, dama D7, alfil G5,
caballo f de 5, caballo por d5, caballo por d5, torre b e1, alfil c7, alfil d2, h5, alfil g5, intentando Firuza jugar por las casillas débiles. Rey g7, torre c1, alfil d8, alfil d2, evitando el cambio, alfil f6, e3, h4, a4, caballo c7, torre fd1, torre a d8, alfil e1, torre h8, dama b3, dama e6, torre d3, torre d7, torre b1, torre hd8, dama c2, torre h8, torre de d1, torre hd8, dama b3. Vemos que la partida es totalmente igualada. Torre h8, torre dc1, torre e8, dama por e6, f por e6 desdoblando sus peones fanfores, b5, a por b5, alfil a5, h por g3, h por g3, e5, abriendo un poquito la posición para que su alfil que se encuentra en f6 juegue algo más, a por b5, caballo por b5, d5, e4, cerrando las diagonales a el alfil que se encuentra en g2, d por c6, b por c6, torre por c6, torre e5, alfil b4, torre c7, torre a6, torre e8, alfil f1, caballo c3, torre b3, torre c8, alfil a5, torre c6, torre a7 jaque, rey h6, rey g2, caballo d5, alfil a6, torre h8, alfil b7, torre h7. Ahora algún cambio de pieza, ¿verdad? Alfil por c6, torre por a7, torre a3, alfil c3, alfil por d5 y listo, acuerda las tablas rápidamente, ya que las negras bien pueden seguir con torre por a5, las blancas torre por c3, torre por d5 y a estos niveles los rivales saben jugar este tipo de finales. Y ahora una partida realmente para tirarse los pelos y ponerse histérico. Esto independiente de si eres seguidor de David Antón, el gran maestro español, o de Arian Tari, gran maestro de Noruega. Inicia esto con e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5, apertura española, caballo f6, la berlinesa y Antón decide entrar en la variante principal con enroque, caballo por e4, d4, caballo d6, alfil por c6, d por c6, d por e5, caballo f5, dama por d8, jaque, rey por d8. Listo. Posición sin damas, lo que nos llevará a una partida netamente de juego de maniobras. Sigue esto con h3, alfil e7, caballo c3, caballo h4, buscando simplificación Stari y así hacer valer su pareja de alfiles. Sigue esto con caballo por h4, alfil por h4, alfil e3, h5, torre a d1 jaque, rey e8, caballo e4, alfil f5, caballo g5, torre f8, no f6, porque luego de caballo f3, alfil g5, caballo por g5, f por g5, alfil por g5, alfil por c2 y torre d4, veríamos que el rey negro seguiría algo expuesto en el centro y aún con dos torres que no entran al juego. Es por ello que la partida se ha jugado torre f8. Sigue esto con torre d4, alfil por g5, alfil por g5, f6, e por f6, g por f6, alfil h4, rey f7, torre f4, rey g6, torre e1, sacrificando el peón el niño Antón a fin de activar su torre. Sigue esto con alfil por c2, torre e6, alfil f5, evitando la pronta caída de su peón en f6. Sigue esto con torre 3, alfil b1, torre g3 jaque, rey h7, alfil por f6, torre f7, torre g5, rey h6, alfil e5, torre a f8, torre por f7, torre por f7, f4. Y con esto el español logra una mayoría notoria en el flanco de rey, un 3 contra 1. Muy bien logrado esto por el niño Antón. Sigue esto con h4, torre g4, rey h5, alfil g7 amenazando torre g5 jaque mate. Así es que única torre f5 es lo que juega Tari. Alfil c3 el niño Antón, alfil por a2, alfil e1, a5, torre por h4 jaque, rey g6, alfil c3. Y ahora las blancas solo deberían empujar sus peones y así hacer valer su mayoría de peones en el flanco de rey. Sigue esto con a4, alfil e5, b5, torre h8. Ahora bien, acá g4 era interesante. A la máquina no le gusta tanto, pero fíjate que es muy importante notar que hay una mayoría en el flanco de rey, ¿verdad? Es de hecho un 3 contra 0, por tanto no puede ser malo empujar esa mayoría. Aquí podría seguir torre por e5, es forzado, debido a que en caso contrario la masa de peones blancos seguiría avanzando. Entonces continuaría esto con f por e5, b4, torre h8 y las blancas podrían ir por los peones negros del flanco de dama, el rey blanco apoyar el avance de sus peones y cosas por el estilo. Así es que era interesante de considerar esta línea. Pero el niño ha jugado torre h8, que igual puede que sea más fina.
Sigue esto con B4, torre B8, C5, torre B5. Error grave del niño, que con esto permite a las negras igualar la partida. Acá era más apropiado jugar rey F2. ¿Por qué? Bueno, porque el rey se acercaría al juego y evitaría las chances de contrajuego a las negras. Pero con torre B5, las negras tienen todo para igualar. ¿Qué es lo que hace Tari? B3. Y Tari no aprovecha el error del niño, el cual se aprovechaba a través de torre por E5 y tras F por E5 entonces jugar B3. ¿Cuál es la idea de esto? Ya lo verás. Aquí torre por C5, A3, aquí está la idea entonces, creación de peón pasado, B por A3, B2, torre B5, B1 coronando dama con jaque, torre por B1, alfil por B1, A4, rey F5, rey F2, rey por E5, A5, alfil D3, y esto sería tablas, donde las piezas de ambos bandos contrarrestarían a las piezas rivales. No podría haber progresos. Digamos que el alfil de las negras, por supuesto, controla el avance del peón pasado blanco y a su vez el rey blanco no permitiría que el peón negro llegue a C1. Así es que los peones blancos también serían controlados por las piezas negras. Así es que eso era lo que había que jugar. Torre por E5 y no este B3. Bueno, sigue esto con torre por C5, torre por E5, torre por E5, A3, B por A3, B2, torre B5, B1 coronando dama con jaque, torre por B1, alfil por B1, rey F2, alfil C2, G4, C5, rey E3, rey F6, rey D2, alfil A4, H4. Esto ya es tablas, pero fíjate, viene algo insólito. Alfil D7, F5, alfil A4, rey E3, C4, rey F4. Otro error rotundo del niño Antón. Con esto, Tari tiene ganadísima la partida. Acá la jugada exacta era rey D2, evitando el progreso del peón negro. Pero vayamos a lo jugado en la partida. El errático rey F4. A esto sigue C3, G5 jaque, rey F7, rey E3 y ahora, por increíble que te parezca, Tari, estando ganadísimo, juega C2, un error tremendo que permite a las blancas salvar la partida. Acá se ganaba con alfil B5 que impide al rey acercarse al peón. Podría seguir esto, por ejemplo, con A4, alfil A6, H5, rey G7, H6 jaque, rey H7, F6, rey G6. El blanco, digamos que se está quedando sin jugadas, ¿verdad? Entonces, podría seguir esto con A5, pero vendría alfil B5. A6, alfil por A6. Y ahora, ¿qué hacer? El rey, si se mueve, se aleja del peón y entonces este coronaría. Por lo tanto, no le queda de otra que seguir moviendo sus peones. F7, rey por F7, H7, rey G7. Otra vez, sin jugada a las blancas. G6, rey H8, G7, rey por G7, H8 coronando dama jaque, rey por H8 y listo. El rey debe moverse y solo es alejándose del peón negro. Por ejemplo, rey F2, C2 y en la siguiente coronación de dama. Increíble lo que se ha farreado Tari, ¿verdad? Así es que, fíjate, tenía 12 minutos en el reloj y juega este C2 y lo jugó al toque. De hecho, se incrementó su tiempo, fíjate. 12:11 tiene en el reloj y ahora 12:26. No la pensó y lo está pagando muy caro. Bueno, el niño Antón juega rey D2, rey G7, H5, alfil B3, rey C1, alfil A4, rey B2, alfil B3, rey C1, alfil A4, rey B2 y listo, tablas. Un empate increíble donde ambos desaprovecharon sus chances de ganar. Probablemente luego de la partida se dieron cuenta de esto y deben haber exclamado un tremendo ¡che, su madre!, ¿verdad? Impresionante. Bueno, ahora la partida entre el holandés Giri y el indio Hari Krishna. Abre Giri con D4, Hari Krishna D5, C4, gambito de dama, D por C4, gambito de dama aceptado, E4 ganando espacio en el centro y yendo inmediatamente por el peón de C4. Entonces sigue Hari Krishna con E5 golpeando el centro, caballo F3, la mejor jugada, siendo una de desarrollo por supuesto, E por D4, alfil por C4, otra vez la mejor jugada para seguir bien en la posición. Otras cosas como caballo por D4 solo dejan algo mejor a las negras tras caballo F6, alfil por C4, alfil C5, alfil E3, caballo G4, en roque, caballo C3, caballo por E3, F por E3, caballo D7, etc. Con una posición más armónica para las negras. Pero bueno, en la partida se jugó la correcta alfil por C4. Sigue esto con caballo C6, enroque alfil E6, caballo D2. Una jugada algo secundaria en esta línea. Acá lo principal es con alfil por E6 y tras F por E6, dama B3 que tocaría los peones de E6 y B7. Lo teórico acá es entregar el peón de B7 con dama D7 a lo que sigue dama por B7, torre B8, dama 6,
caballo G7, caballo BD2, caballo G6, con posición igual a. Pero en la partida se ha jugado caballo BD2, sigue esto con alfil D6, dama B3, dama D7, entregando en B7 Hare Krishna a cambio de ganar tiempo sobre la dama y por supuesto ganar en desarrollo propio. Dama por B7, la blanca recupera en el peón, torre B8, dama 6, caballo G7, A3, enroque B4, alfil G4, alfil B2, alfil F4, torre F, E1, dama D6, G3, alfil H6, E5, dama D7, alfil F1, caballo G6, alfil G2, torre B6, dama F1, A5 buscando dinamitar el flanco de dama rival. Sigue esto con B5, alfil por D2, caballo por D2, caballo C por E5, A4, alfil F5, caballo E4, D3, torre a D1, torre D8, alfil C3. Una jugada imprecisa de Giri que permite caballo C4 de las negras. Acá era mejor la jugada torre E3 impidiendo caballo C4, pues en dado caso caería el peón de D3. Pero en la partida se ha jugado la imprecisa alfil C3, así que Hare Krishna juega caballo C4, ahora caballo D2, y bueno, acá, habiendo aún piezas como para seguir jugando, ambos contendientes acuerdan las tablas de manera temprana. Vamos con la partida entre Caruana y Esipenko. C4 apertura inglesa, caballo F6, caballo C3, E5, caballo F3, caballo C6. Llegamos a la llamada variante de los cuatro caballos en la inglesa. G3 alfil B4, caballo D5 E4, caballo H4. Objetivamente la mejor retirada. Acá la jugada caballo por B4 sería inferior por caballo por B4, caballo D4 enroque y las negras tendrían mayor desarrollo. Así es que caballo H4, muy buena jugada, de hecho lo más teórico además por parte de Caruana. D6, alfil G2, enroque, G5. Y bueno, acá parece que el caballo blanco no tiene salvación, ¿verdad? Pero veamos cómo sigue la partida. Sigue esto con D4 y Esipenko H6. ¿Por qué no capturó el caballo? Bueno, sencillo. Porque tras G por H4 sería esto un error garrafal. Las blancas seguirían con alfil G5 y la posición negra se caería a pedazos. Fíjate, el caballo está recontra clavado. En algún momento podría pasar la dama blanca al ataque. Realmente una posición penosa la de las negras. Así es que Esipenko con gran criterio juega H6. Caballo E3. Ahora sí que Caruana perdería el caballo sin compensación, ¿o no? Bueno, sigue el negro con G por H4, por supuesto capturando el caballo, y ahora el blanco A3. Acá está la explicación, el alfil negro caerá igualmente. Luego de alfil A5, B4, alfil B6 y C5, todo esto jugado en la partida, por supuesto. Sigue esto con H3, alfil H1, D por C5, D por C5, dama por D1, torre por D1, alfil por C5 entregando su alfil lo más caro posible, B por C5, torre E8, alfil B2, caballo E5, torre D4, yendo por el peón negro en E4. Caballo G4, torre F1, para actuar por la columna F en caso de caballo por E3, ¿verdad? Bueno, sigue esto con A5, A4, torre A6, caballo por G4, alfil por G4, F3, alfil E6, F por E4, caballo D7, alfil A3, caballo E5, torre B1, B6, C por B6, torre por B6, torre por B6, C por B6, alfil D6, alfil B3, alfil C7, torre 6, alfil F3, caballo por F3 jaque, E por F3, torre C6, alfil F4, H5, rey F2, torre C2 jaque, torre D2, alfil por A4, torre por C2, alfil por C2. Las negras cuentan con dos peones pasados y ligados en el flanco de dama, pero esto será fácil para Caruana igualmente. Este juega alfil C7, A4, alfil por B6, alfil D1, alfil C5, rey G7, rey E3 y listo, esto es tablas. Si las negras quisieran progresar llevando a su rey al flanco de dama para coronar su peón pasado, el rey blanco se zamparía a muchos de los peones negros en el flanco de rey, o sea, tablas fáciles de lograr y hasta aquí llegó la partida. Así es que, tablas. La partida Grandelius contra Bashir Lagrave. Esta partida está analizada completamente en otro video, el anterior a este, así es que puedes ir directamente a esa partida a través del enlace que ya mismo te dejo acá arriba en la pantalla. Así es que no hay necesidad de que la veamos de nuevo, ¿verdad? Pasemos inmediatamente a la última partida. Y esa es Wojtaszek versus Duda, duelo de polacos. Se abre el juego con D4, caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3. Por transposición, llegamos a un gambito de dama declinado. C5 y ahora una defensa semi-tarrach. Sigue esto con C por D5, caballo por D5, E4 y ahora una serie de simplificaciones. Caballo por C3, B por C3, C por D4, C por D4, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2 jaque, dama por D2, enroque, alfil C4, caballo C6, enroque B6, torre a D1, alfil B7, dama F4 con idea de dama G4. Dama F6, proponiendo el cambio de damas aún con doblaje de peones. Wojtaszek no acepta y responde dama G4.
Sigue esto con torre f de 8, d5, e por d5, alfil por d5, caballo e5. Ahora más simplificaciones. Caballo por e5, alfil por d5, torre por d5, torre por d5, e por d5, dama por e5, dama d7, dama e8, dama c7. Otra vez Wojtaszek rechazando el cambio de damas que propone Duda, su compatriota. Y esto a fin de hacer avanzar al peón pasado que tiene a su haber, ¿verdad? El de la columna D. Sigue esto con dama b8, dama e7, dama f8, dama b7, dama c8, dama e7, dama f8, dama b7, dama c8, dama e7, dama f8 y tablas. Esta fue la partida que más pronto terminó. Así es que probablemente no hubo mayor ánimo de combate, pero la máquina, el motor de ajedrez, evalúa esto como igualdad. Entonces ambos deben haber dicho, ok, los dos tenemos tal vez un nivel más o menos parecido, no nos vamos a comer aquí algún tipo de error, ¿verdad? Y por lo tanto acordemos tablas y así descansamos y llegamos al siguiente día con más energías para jugar una larga batalla, ¿verdad? Y como siempre te comparto la tabla de posiciones terminada la quinta ronda y vemos que el único líder vuelve a ser Nils Grandelius, el gran maestro sueco. Así es que impresionante campaña la de este, que está teniendo una performance de 2867 de Elo. Increíble, probablemente está subiendo muchísimo suelo. Así es que eso, amigos, ha sido entonces la revisión de la ronda número 5 del Tata Steel Master 2021. Recuerda apoyar este video con un like, suscríbete al canal, sígueme en todas las redes sociales y nos vemos en un siguiente resumen. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.